Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy la última del tema 6, con la que vamos a rematar la clasificación de los seres vivos. Jamendo.com. La nomenclatura es la rama de la biología dedicada a poner nombre en realidad a todos los taxones, pero especialmente a las especies. Puede parecer excesivo que haya toda una rama de la ciencia solo dedicada a poner los nombres de los seres vivos, pero realmente la cuestión de los nombres científicos es un poquito compleja. Bueno, en primer lugar, los seres vivos reciben distintos tipos de nombres o han recibido distintos tipos de nombres a lo largo de la historia. El primer tipo de nombres que recibieron y que todavía se siguen utilizando son los llamados nombres vernáculos o nombres comunes. Son los nombres que utiliza, digamos, la gente de la calle para aplicarlo a los seres vivos. Pero este tipo de nombres tienen muchas dificultades. En primer lugar, no son universales. Es decir, cada país tiene un nombre diferente para designar al mismo tipo de ser vivo. Por ejemplo, fijaos para el gato la cantidad de denominaciones diferentes que hay. Que haya tantos nombres como países prácticamente o como lenguas, pues resulta bastante complejo desde el punto de vista científico. Además, segunda dificultad, no todas las especies tienen nombres científicos. En muchos casos, el nombre, digamos, vulgar no es más que la castellanización de un nombre científico. Por ejemplo, el Astragalus ammosus, que es esta planta, pues no tiene un nombre, es una planta que no ha tenido ninguna utilidad especial y entonces no se le ha dado un nombre. La gente de los pueblos no ha tenido la necesidad de ponerle un nombre. Por otra parte, y esta es otra dificultad, la tercera, muchos seres vivos tienen varios nombres, incluso dentro de un mismo país. Y esto también es una dificultad. Por ejemplo, fijaos todos los nombres que puede recibir, bueno, lo que habitualmente llamamos encina, la Quercus ilex, subespecie Balota. Fijaos que tiene pues un montón de nombres vulgares. Y por otra parte, y esta es la última dificultad de los nombres vernáculos, se aplican indistintamente a géneros, a especies o a subespecies. Y entonces eso supone un problema. Por ejemplo, el término cantueso se puede aplicar a distintas especies del género Lavándula. Entonces eso es una dificultad. Incluso dos subespecies distintas, como estas que veis aquí, se llaman cantueso las dos. Claro, entonces todo eso es un problema. Por eso los nombres vernáculos, aunque nos puedan parecer mucho más cómodos, no deben utilizarse. La primera alternativa, ya digamos científica, surgió pues antes del Linneo, no se puede precisar muy bien en qué momento, pero los nombres científicos prelinneanos eran un poquito complejos, debido a que la lengua culta que se utilizaba en aquella época era en latín y el nombre no era tal nombre, sino lo que se conocen como nombres de descripción. Eran una frase completa que describía en latín el nombre de la planta, por ejemplo. Fijaos, esta planta, que es una planta común, por ejemplo, en el Pirineo, actualmente, por nombre científico, tiene Carlina acaulis. Muy fácil. Bueno, pues el nombre de descripción prelinneano que tenía era Carlina acaule unifloro flore breviore. Es decir, traducido viene a significar Carlina sin tallo con
eh, una sola flor y las flores pequeñas. La solución fue bastante simple y partiendo de este tipo de nombres, simplemente con dos palabras se podía eh, resumir todo. Es lo que se conoce como el sistema binomial de nomenclatura y fue ideado por Linneo en 1753. Según este sistema, los nombres científicos tienen dos palabras, están formados por dos palabras escritas en latín. La primera corresponde al género y la segunda se conoce como epíteto específico y es la palabra que determina o que diferencia concretamente esta especie de otras que puedan pertenecer al mismo género. El epíteto específico por sí no significa nada, quiero decir. Hay mucha gente que puede pensar, ¿sabéis que el nombre científico de la especie humana es Homo sapiens? Entonces piensan, vale, Homo género, sapiens especie. No, la especie es Homo sapiens, son las dos palabras. La segunda palabra suelta no significa nada. Bueno, y una última cuestión sobre su forma, la forma en que hay que escribir los nombres científicos. El género se escribe siempre con la inicial en mayúscula, pero el epíteto específico siempre va en minúsculas. En la prensa es frecuentísimo que aparezcan mal escritos los nombres científicos. El 90% de las veces ponen el epíteto específico con la inicial en mayúscula y eso es incorrecto. Las primeras clasificaciones que se realizaron pues no tenían fines muy científicos. Son los sistemas de clasificación llamados artificiales, en los que se utilizan caracteres no naturales. Por ejemplo, caracteres que tienen que ver con la utilidad de los seres vivos, sobre todo las plantas. De esa manera, pues hay plantas hortenses, plantas medicinales, plantas de adorno, etcétera. Sistemas artificiales son también algunos que tienen función ecológica. No quiere decir que estos sistemas sean malos, sino que, bueno, pues desde el punto de vista científico no son los más adecuados. Por ejemplo, los seres vivos en los ecosistemas acuáticos se pueden clasificar en varios grupos. Uno de ellos es el plancton. Bueno, pues eso tiene sentido. Son los seres vivos que viven flotando en el agua, ¿vale? Pero sistemáticamente eso no tiene sentido porque mezcla tanto animales como organismos autótrofos, que son, digamos, vegetales, algas, ¿no? Entonces, científicamente eso no tiene mucho sentido. El segundo tipo de sistemas de clasificación son los que más se extendieron a lo largo de la historia, especialmente a partir de Linneo, aunque ya había algunos sistemas anteriores que podríamos tildarlos de naturales. En este caso, lo que van a utilizar son características morfológicas de, de los seres vivos. Linneo hizo especial hincapié, en el caso de las plantas, en utilizar caracteres de naturaleza sexual. Y claro, eso terminó siendo un acierto porque en el caso de las plantas la sexualidad tiene mucho que ver con la evolución. Entonces el sistema que estaba utilizando en buena medida estaba teniendo en cuenta el parentesco entre plantas. Por ejemplo, en su sistema Nature, que es una de las obras que escribió, separó las plantas en fanerógamas y criptógamas. Las fanerógamas eran las que tenían flores y las criptógamas eran las plantas que no tenían flores, como por ejemplo las algas, los hongos, etcétera, porque de aquella Linneo consideraba, hombre, no como plantas, sino como vegetales, todos estos tipos de seres vivos.
y dentro de cada uno de los grupos seguía utilizando caracteres sexuales para distinguir nuevos grupos. A estos sistemas se les llama también sistemas fenéticos, porque hacen hincapié en el fenotipo, es decir, en las características morfológicas que presentan los seres vivos. Los sistemas de clasificación linneanos y sobre todo a partir de 1859, con la publicación del libro de Darwin sobre la selección natural, llevaron a los llamados sistemas filogenéticos, que son el tercer tipo de sistema de clasificación. Estos sistemas son sistemas naturales que consideran el parentesco evolutivo y concretamente van buscando grupos que se llaman monofiléticos. Son grupos en los que se recoge toda la descendencia a partir de un determinado antepasado común. Como son a los que se tiende en la actualidad, vamos a detenernos un poquito más en ellos. Son los llamados sistemas filogenéticos o cladísticos. La filogenética o cladística fue el sistema de clasificación que desarrolló Willy Hennig, un zoólogo alemán especializado en insectos, que vivió entre 1913 y 1976. El sistema de Hennig se basa en la elaboración de árboles filogenéticos. Estos árboles filogenéticos permiten no solo hacer clasificaciones, sino además establecer el parentesco entre los grupos clasificados. Este tipo de clasificaciones aportan mucha más información, porque además de tener en cuenta la morfología, el parecido entre este tipo de grupos, además tiene en cuenta cómo se fueron sucediendo. Y por lo tanto es un sistema todavía más natural que el que empezó a utilizar Linneo. En la actualidad, estos sistemas gozan de una gran aceptación porque se pueden aplicar o se aplican en lugar de utilizando caracteres morfológicos, utilizando caracteres moleculares. Y lo que se comparan ya no son características externas, sino secuencias de proteínas o de ADN. Los árboles filogenéticos tienen varios elementos. Los puntos en donde se cruzan las ramas o de donde salen ramas se llaman nodos. Los tramos que están comprendidos entre dos nodos consecutivos se denominan internodos. Si nosotros cortamos el árbol, como si lo podásemos, en un internodo, todo el resto, todas las ramas que quedarían juntas y que podríamos separar del árbol, reciben el nombre de clados. En el extremo de las ramas de último orden se disponen los grupos que queremos estudiar, que reciben el nombre de hojas. Aquí hay que distinguir entre los grupos en los que estamos realmente interesados, que se llaman in-group, y los out-group, que son grupos externos que se utilizan simplemente como punto de referencia. Es decir, se busca un grupo bastante alejado del grupo en el que nosotros estamos interesados para tenerlo simplemente como punto de referencia. Para interpretar los cladogramas o árboles filogenéticos se tiene en cuenta siempre que cada rama representa un linaje. Por ejemplo, la rama inferior corresponde al linaje ancestral, al ancestro. Y los nodos son los puntos en donde se producen las divergencias o especiaciones, es decir, es donde se van formando los nuevos grupos. En el gráfico de la derecha podríamos recorrer todos los tramos de las historias parciales del grupo que estamos considerando. Por ejemplo, este
cladograma representa tres linajes, tres grupos A, B y C, todo el tramo correspondiente al trazo discontinuo sería la historia común de los ancestros B y C. El tramo totalmente en negro sería la historia exclusiva del linaje A. El tramo en verde, el del linaje B, y el tramo en azul, el del linaje C. Y respecto a los antepasados o los ancestros que podríamos estar representando en este cladograma, en la primera ramificación, el antepasado sería el antepasado común a los tres linajes A, B y C, mientras que el segundo sería el antepasado común de B y C. Y el antepasado exclusivo de C estaría situado sobre su propia rama. Igual que sobre la rama B estaría el antepasado exclusivo de B y sobre la rama el antepasado exclusivo de A. Según la sistemática filogenética, podemos encontrar tres grupos diferentes de seres vivos en los cladogramas. Los grupos ideales, los que va buscando establecer en sus clasificaciones la cladística, son los grupos llamados monofiléticos. Monofilético significa con un solo origen y corresponde a grupos que efectivamente tienen un solo antepasado común, de tal manera que el grupo incluye todos los descendientes de ese antepasado común. Por ejemplo, fijaos aquí cómo las especies K, L y M derivan del ancestro número 1. Y este ancestro número 1 tiene todos sus descendientes incluidos en el grupo monofilético. El segundo tipo de grupos son los llamados grupos parafiléticos. Los grupos parafiléticos también tienen un único antepasado común, pero en este caso el grupo no incluye todos los descendientes del antepasado común. Por ejemplo, las especies F, G, H e I, todas ellas derivan del mismo antepasado común, que es 2. Sin embargo, no todos los descendientes del antepasado 2 están incluidos en el grupo parafilético, porque las especies J, K, L y M son también descendientes del antepasado 2 y sin embargo no se han incluido en el grupo parafilético. Si nosotros al hacer la clasificación agrupásemos estas 4 especies en un grupo, ese grupo sería parafilético. Y justamente eso es una de las cosas que intenta evitar la cladística. Intenta siempre hacer grupos monofiléticos. Por último, el tercer tipo de grupos que puede haber son los grupos polifiléticos. Los grupos polifiléticos, bueno, poli ya sabéis que significa varios, bueno, pues el varios al que alude es varios orígenes. En este caso es un grupo que tiene dos orígenes, tiene dos antepasados comunes, que serían 3 y 4. Por supuesto que esto tampoco es deseable desde el punto de vista de la sistemática filogenética. De modo que, simplificando un tanto las cosas, si nosotros en una clasificación, desde el punto de vista cladístico o filogenético, si nosotros desde ese punto de vista nos encontramos con un grupo monofilético, podemos pensar que la clasificación está bien hecha. Si el grupo es polifilético, podemos pensar que esa clasificación es errónea, porque no puede ocurrir que un grupo esté originado por dos antepasados comunes. Y si el grupo es parafilético, en cierto modo es como tener una clasificación incompleta, porque no tenemos a todos los descendientes que proceden del mismo antepasado. Para terminar el vídeo y el tema, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar estas clasificaciones cladísticas, estos conceptos que acabamos de ver de los grupos mono, poli y parafiléticos. Por ejemplo,
Esto que veis aquí es un cladograma de los principales grupos de vertebrados. Tradicionalmente, y de hecho así os lo han enseñado a vosotros en primero de la ESO, los vertebrados se dividen en varias clases que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Bueno, pues en realidad lo que nos está mostrando este cladograma es que habría que considerar bastantes más clases. ¿Por qué? Bueno, pues fijaos, si yo agrupo los diferentes peces que aparecen en este cladograma, lo que se me va a formar es un grupo parafilético, ¿no? Porque todos procederían del mismo antepasado, pero no incluyen a todos los descendientes de ese antepasado. El antepasado común de todos los peces es el mismo antepasado del que proceden también el resto de los vertebrados. Entonces, según la sistemática cladística, esto no es aceptable. ¿Y qué conclusión tiene? Pues que tenemos que hacer no un solo grupo al que llamamos peces, sino tres. Estos que pone Natostomata, los osteictios y los sarcopterigios. Por ejemplo, los anfibios. ¿Estarían bien clasificados? Pues sí, porque están en una única rama. Desde luego eso es un grupo monofilético. El antepasado sería el antepasado común a los anfibios y al resto de vertebrados que quedan por encima. De modo que están incluidos todos no hay ningún problema. Cuando se cogen ramas solas, no hay problema. Siguiente, amniota, que serían los mamíferos. Pues igual, como es una sola rama, el antepasado estaría en la propia rama, no hay ningún problema. Y aquí tenemos otro problema. Fijaos en el siguiente grupo. Imaginaos, otro de los grupos que vosotros estáis acostumbrados a utilizar es el concepto de reptiles. Los reptiles incluirían todas las ramas que aquí aparecen sombreadas en marrón. Fijaos que hay una rama que tendríamos que exceptuar, que es la de las aves. Volvemos a tener un grupo que es parafilético. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues eliminando el concepto de reptil y dividiéndolo en tres grupos: diápsidos, arcosaurios y dinosaurios. No queda más remedio. Nuevamente las aves no vuelven a ser un problema porque son un grupo monofilético, están en una única rama. ¿Cómo podemos ilustrar grupos polifiléticos? Porque aquí nos han salido grupos monofiléticos y parafiléticos. Bueno, pues, por ejemplo, Linneo consideraba que los cetáceos eran peces. Entonces, nosotros ahora sabemos que los cetáceos son mamíferos. Según el concepto, según la clasificación de Linneo, los peces sería un grupo polifilético. Bueno, pues ahora sí, con esto hemos terminado el vídeo y el tema de evolución y clasificación de los seres vivos. Y fijaos qué curioso, resulta que las clasificaciones modernas van a resultar que consisten en podar árboles. En fin, me despido hasta la siguiente clase flipada de biología y como siempre espero que os haya resultado útil el vídeo. Jamendo.com